107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Hay momentos que marcan nuestras vidas. Momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Hoy estoy conociendo las huellas ocultas o no tan ocultas, ¿no? Pero que definitivamente, así como, bueno, son de parte de la historia de nuestro país, ¿no? El caso cuando estuvo en la candidatura a la presidencia de la República, definitivamente cada quien en lo personal marca esos momentos en su vida. Y es el caso, justamente me lo pone aquí, cuando se dio el Congreso Presidencial y se da la candidatura a la presidencia de la República, ¿no? ¿Cómo lo vivió en lo personal? Fueron momentos tal vez agridulces. Muy dulce era sentir el respaldo y la confianza creciente, primero de la comunidad partidista, del mundo social cristiano, y luego de la opinión pública, porque haber recibido la confianza de más del 40% de los electores era una cosa muy emocionante. Pero lo de Agri era porque yo siempre pensé que yo llegaría a ser candidato presidencial con el respaldo del doctor Caldera y no teniendo que competir con él. Uh-huh. Incluso después de las elecciones del año de 1983,
en donde el doctor Caldera intentó por primera vez volver a la presidencia y compitió con el doctor Jaime Lucinchi, y el doctor Lucinchi ganó abrumadoramente. Tuve conversaciones con Caldera que me hicieron creer a mí que para Caldera estaba claro que el próximo presidente, el próximo candidato presidencial de Copey iba a ser yo. Y así actué yo durante los años del gobierno de Lucinchi, hasta que ya cuando estábamos cerca del próximo proceso electoral, al doctor Caldera como que le dieron ganas otra vez de ir al protagonismo, porque él era un gladiador, pues era un luchador. Me dijo, yo voy a ir, entonces le dije, bueno, ya yo no me puedo regresar a estas alturas, me siento comprometido con todos los que me están apoyando. ¿Y llegó en algún momento a decepcionarse de esa forma de ver la política del doctor Caldera o del poder? Yo creo que traté de cuidarme mucho de no imitar. Caldera tenía muchas cosas imitables, pero en este caso era una especie de mesianismo, sentirse, yo soy el único y tengo que ser yo porque nadie más lo puede hacer como yo. Y bueno, comprendo que mucha gente pueda pensar de esa manera, pero yo sentía que el relevo generacional, que el partido demandaba un relevo. Caldera había sido 5 o 6 veces candidato a la presidencia y el partido demandaba una nueva plataforma. Y además había como un deseo muy grande de cambio. Yo había hecho un discurso en el Congreso Nacional que se llamó El pueblo está bravo, y advertí: la democracia de la cual nos sentimos tan orgullosos se está echando a perder. Y hay 5 déficits, dije, el déficit político porque no hemos profundizado la democracia, el déficit económico porque somos dependientes del petróleo, demasiado patológicamente, el déficit social porque hay mucha gente viviendo en situación de pobreza en un país con tantas posibilidades. Hablé también del déficit cultural y del déficit ético, la corrupción. Necesitamos una nueva generación, necesitamos un cambio. Y eso era un discurso para sustituir el liderazgo de Caldera y el de Pérez, y el de Herrera y el de Lucinchi. Entonces yo me sentía abanderado de un compromiso de cambio y de renovación. Y creo que por no haberse dado ese cambio y esa renovación, en buena medida nos metimos en el lío que nos metimos, porque no resolvimos ninguno de estos problemas. ¿Y esa relación se fragmentó desde ese momento? ¿Ustedes? Se echó a perder mucho. Yo había sido su discípulo, no solamente en la política, sino también en derecho. Me había dado clases de sociología jurídica y clases de derecho del trabajo. Yo me había sentido muy orgulloso porque en su asignatura había sacado yo 20 puntos. Pero, y para mí él me preguntó, ¿y tú crees que tú me vas a ganar a mí en el poliedro? Y le dije, no sé, si yo gano, pues muy bien, y si gana usted, pues... Bueno, pues gané yo, pero abrumadoramente ese congreso. Y él se fue a la reserva, yo lo había apoyado en todas sus candidaturas anteriores. Cuando me tocó a mí ser candidato, pues desgraciadamente no pude contar con su apoyo. Pero yo siempre le tuve mucho respeto y mucho afecto. Y me cuidé mucho de no dejar que salieran de mis labios palabras indebidas e inconvenientes. Bueno, pero en todo caso fue una gran emoción pues recibir la confianza de tanta gente. Me acordé de que Pablo Neruda, el gran poeta chileno, alguna vez cayó en la tentación de ser candidato a la presidencia en Chile y decía que abrumador resulta para un poeta sentirse depositario de la confianza y de la esperanza de tanta gente. Sí. Y me acordé mucho de eso porque yo decía, caramba, qué abrumador resulta para mí ser depositario de la confianza y de la esperanza de tanta gente, ¿no? ¿Y cómo recuerda usted el día en donde, se dieron los resultados y efectivamente pues usted no fue Bueno, pues mira, yo electo? Lo primero que hice fue ir a visitar a Caldera. Me lo encontré muy ríspido, como es natural. Había sido una victoria de mi parte abrumadora. Creo que fueron 7,000 votos que saqué yo en el Congreso Presidencial. Él sacó 2,000. Y otro dirigente muy importante de Copey que también se había postulado en ese momento, que era el doctor Pedro Pablo Aguilar, sacó 1,000. Pero eran 7,000 contra 2,000. Pero bueno, lo fui a visitar, a reiterarle mi respeto y decirle, mire, sí, me encantaría que me apoyara en la campaña y si yo gano, me encantaría que usted me ayudara a desempeñar lo mejor posible la presidencia.
Bueno, pues desgraciadamente él tomó la decisión de irse a la reserva, cosa que yo no entendí, porque yo decía, ¿será que le da lo mismo que gane el Gocho o que gane el Tigre? Pero bueno, él al final dijo que había votado verde, que había votado por mí. Pero bueno, después se recompuso un poco la relación. Él me invitó a que lo acompañara a un viaje que hizo a Centroamérica, a un homenaje que se le rindió a Aristides Calvani, y me hizo una jugada muy interesante. Fue una distinción, porque estaban hablando todos los presidentes de los países centroamericanos, y estaba previsto que hablaba el presidente de Venezuela. Y cuando ya se estaba acercando el momento de que hablaba el presidente de Venezuela, el jefe de la Casa Militar del doctor Caldera se me acerca y me dice, el presidente quiere que por Venezuela hable usted. Digo, caramba, con gran honor, pero mire, yo no me he preparado y tal. Entonces fue y volvió y me dijo, el doctor Caldera dice que usted habla mejor cuando no prepara. Que hable usted. Lo conocía muy bien. Y entonces, por lo visto, pues entonces me tocó hablar en representación del presidente en ese acto. De modo que se compuso, y después, cuando murió, era un 24 de diciembre, yo estaba en Choroní con mi familia, y recibí una llamada de Andrés, el hijo menor del doctor Caldera, y me dijo, acaba de morir mi papá, caramba, ¿cómo va a ser? Y me dijo que si yo tendría inconveniente en que su papá fuera velado en el IFEDEC. Yo en ese momento, y todavía soy presidente del IFEDEC, y le dije, pero mira, Andrés, por supuesto, claro que sí. Tenían que haber sido velados, por cierto, en el Salón Elíptico del Congreso. Pero era el régimen chavista y todas estas cosas y tal. Entonces me pidieron que querían que velarlo en el... Y así fue. Y así fue. Entonces me vine yo de Choroní inmediatamente. Por supuesto, como era 24 de diciembre, estábamos en vacaciones de Navidad. Y tuve que improvisar cosas ahí para que... Fíjese que esto que quiero tomar, porque no me queda mucho tiempo, pero sí quiero trasladar esto que usted me cuenta. Fíjese lo difícil que fue para usted convencer al doctor Caldera que había que darle paso a una nueva generación. Y las decisiones, digamos, incluso que se dan en la política, ¿no? Ahorita estamos en Venezuela en un momento donde, este tema de tratar de convencer, de ver quién pudiese ser el que lidere la candidatura presidencial, se va hasta ahora a definir a través de las primarias, ¿no? Pero ha sido difícil ponerlos de acuerdo, ¿no? Muy complicado. Entonces, usted lo vivió en carne propia, le fue difícil convencer a Caldera, y estamos hablando de otro tiempo político y de otra forma de hacer política. He leído algunos de sus comentarios, sé que usted está más a favor, en vez de las primarias, del consenso, Así pero es. usted que lo ha vivido, ¿qué tan complejo es que eso pueda lograrse? Requiere una altísima dosis de patriotismo. Porque el problema, digo yo, primero, a mí la primaria me parece que es un escenario para profundizar la división, no para promover la unión. No, que va a elegirse un solo candidato. La primaria deja muchas heridas y son difíciles de superar las heridas después. Pero, en todo caso, lo que yo creo que hace falta en este momento es entender la magnitud de la crisis venezolana. Y esa crisis reclama un gobierno de unión nacional, que no solamente es la unión de la oposición, que no puede ser solamente la unión de los partidos, que en este momento están muy devaluados, que tiene que ser una gran convocatoria a la unión de los venezolanos, incluso a la gente que está con el gobierno actualmente, presentarle un programa atractivo para superar la crisis. Y una vez que tengamos claro qué es lo que queremos hacer para superar la crisis, quién es la persona más indicada, que a lo mejor vamos a tener que irlo a buscar a su casa y convencerlo de que acepte la responsabilidad, pero tenemos que buscar la persona indicada. Si yo voy a montarme en un avión, yo no hago una primaria para escoger al piloto, yo busco el mejor piloto. Si yo tengo que entrar en un salón a una operación de alta cirugía, al cirujano no lo voy a elegir en una primaria, yo me busco el mejor cirujano. Entonces, hacer un esfuerzo, los empresarios, los religiosos, las academias, las universidades, vamos a tratar de encontrar una persona adecuada. Porque la primaria normalmente termina ganándola el que tenga más plata y no necesariamente el más competente para manejar la situación. O que tenga mayor capacidad de movilización Ahora, a través de los partidos. Claro, y eso tiene que ver también con los recursos económicos. Y además la primaria
expone, y eso tengo yo experiencia, a que el gobierno interfiera y trate de promover y de ayudar al candidato que al gobierno le resulte más conveniente. Y eso no es lo que queremos. Entonces, todas estas cosas me hacen a mí pensar. Pero estoy de acuerdo con usted, se requiere un altísimo nivel de patriotismo y entender que esta no es la hora de los partidos, que esta es la hora de la nación venezolana, que esta no es la hora de los protagonismos personales, no es que yo quiero ser porque yo quiero tener la banda presidencial, no, la presidencia de Venezuela en este momento no es un premio, es una altísima responsabilidad y por tanto hay que buscar al más competente o a la más competente para dirigir el gobierno. Acá hay un punto fundamental con relación al tema si el CNE presta asistencia técnica o no a las elecciones primarias. ¿Usted cree que como se han dado las cosas y ha sido tan difícil ponerse de acuerdo entre aquellos candidatos y aquellos que hacen vida dentro de la oposición, que al final van a tener que ir por este punto del CNE al consenso? Es muy probable. Por eso yo he dicho que a lo mejor no son incompatibles. La ruta de la primaria, bueno, va a dar unos resultados, pero la demanda del país de tener una plataforma y una candidatura y un programa que unifique a los venezolanos. Yo sueño con lo siguiente, mira, todas las investigaciones de opinión pública dicen que alrededor del 80% de los venezolanos anhelamos un cambio, pero no terminamos de encontrar una plataforma que nos interprete al 80%, no es al partido de fulanito o al partido de fulanita, sino al consenso venezolano. De repente es muy utópico lo que yo estoy diciendo, pero la crisis nacional es de tal magnitud que no se puede trabajar la política con criterios tradicionales. No es una campaña electoral más, es una campaña electoral agónica si no aprovechamos la oportunidad del año 2024 para construir una plataforma que gane contundentemente y no contra el gobierno actual, sino a favor de la Venezuela del futuro y a favor de la Venezuela que está sufriendo. Esa es mi angustia, pues tratar de construir esa fuerza que interprete al 80%, no al 10% de los partidos, sino al 80% del país. Yo siempre le hago esta pregunta, ¿el sueño presidencial ya culminó para usted? Pues fíjate, le voy a decir con mucha sinceridad, pienso que sí, pero si las circunstancias nacionales me llamaran, estaría dispuesto. Lo que no estoy dispuesto es a participar en esta especie de empujadera, no, yo, no. Si el país, y cuando digo el país, ¿quiénes son? Los líderes de la nación, no solamente de los partidos, sino de la nación, me dicen, mira Eduardo, hace falta que prestes tu servicio, estaría dispuesto a hacerlo porque me siento además en plenitud de facultades físicas e intelectuales. Es más, me siento ahorita mejor de lo que estaba cuando fui candidato. Bueno, la experiencia, ¿no? Exacto, la veteranía. Y además tenemos la experiencia. Ahora, pero no participaría en un proceso de primarias bajo ninguna circunstancia. Eso ya he anunciado claramente. ¿Y que no. participaría o pondría su nombre en una elección presidencial? ¿Al margen de quién? Si hay un ambiente nacional que lo justifique. Yo no quiero ser un candidato presidencial más. Yo sería un candidato si es que hay un ambiente que diga, mira, Eduardo, te pedimos que pongas tu experiencia y tus conocimientos al servicio del país en este momento. Hay otros venezolanos que podrían llenar ese papel también, pero bueno, en todo caso, si las circunstancias me aconsejaran, yo estaría dispuesto a presentar mi nombre y eventualmente confrontar al actual presidente de la República, que me parece que no debería seguir un periodo más en la presidencia. Bueno, yo tengo ya que despedirlo, pero esto que me ha dejado aquí Oye, es como... me quedó pendiente Sí. lo de Hungría. Oye, Día vamos a tener que hablar de eso. vamos a hablar de lo de Hungría. Tú eres descendiente de los húngaros y eso es una Así anécdota es. muy buena que algún día voy a contar. Bueno, siempre está bienvenido a este Muy programa. Vamos a hacer una pausa. Me ha dejado aquí ha dejado esto abierto, ¿no? Quizás lo entreviste en un tiempo más adelante, ¿le parece? Eduardo, gracias Muy por bien. haberme, por favor, No, gracias acompañado. a ustedes. Eduardo el Muchas Tigre gracias a Fernández, ustedes yo le estaba... y le gracias estaba por este desayuno tan espectacular que me han por ofrecido. favor. Muy agradecido. Por favor, ya vamos a darle algo. Por lo menos café tiene. No, algo más, cariño. Así es. Muy bien. Yo recuerdo, le decía a Eduardo que cuando yo era pequeña, esto el año... Tigre y el Gocho. El Tigre y el Gocho. Así es. Esa fue la primera vez que yo tuve conciencia y pregunté qué era eso,
quiénes eran ellos, quién es el tigre, quién es el Gocho 88, el Y tigre. ahora tienes aquí al tigre Bueno. mansamente conversando contigo. Bueno, ha pasado ya un tiempo, ha corrido mucha agua, ¿no? Así Por es, allí. Le sí, mando un señor. abrazo, Eduardo, usted a su Gracias, esposa. muchas gracias, 7:51, vamos a hacer una pausa. Gracias Ya por la volvemos. invitación. Por favor.